proceso de instalación de Android Studio en Windows. El primer paso será ubicarnos en un navegador y dentro de un buscador, en este caso Google, voy a ubicar descargar Android Studio. Me va a llevar al sitio oficial de Android para su descarga y posterior instalación. Voy a dirigirme hasta la pantalla donde va a ubicarme algunas consideraciones en esta sección izquierda, puesto que Android Studio no solamente puede ser instalado en Windows, también puede ser instalado en Mac OS o también en Linux. Entonces, acá me da algunas consideraciones. Voy a verificar primero si mi equipo cumple con los requisitos que impone Android Studio para su instalación y posterior funcionamiento. Entonces, dentro de la opción que dice Windows, como verificar, voy a ver. Y me dice que necesita Windows 8, 10 u 11 de 64 bits. Mi equipo tiene, en este caso, Windows 10 de 64 bits. Por lo tanto, está cumpliendo este requisito. Luego me solicita una arquitectura con un procesador Intel Core de segunda generación o posterior, o un procesador AMD compatible con el hipervisor de Windows. En este caso mi procesador es Intel Core i7, entonces cumple con ese requisito. Me dice 8 GB de RAM o superior. Tengo 16 en RAM, por lo tanto sí cumplo con el requisito. Luego me solicita 8 GB de espacio disponible en disco duro, puesto que va a ser instalado el entorno de desarrollo, los componentes de Android y adicional un emulador de Android o un dispositivo virtual Android. Esto también puede ser conectado a un dispositivo físico. Entonces, si no se dispone de mucho espacio para el emulador, pues puede trabajarse con un dispositivo físico. Y me solicita una resolución mínima de 1280 x 800. En mi caso, mi computador cumple con todos estos requisitos, por lo tanto puedo proceder a descargar y luego a instalar Android Studio. Entonces voy a la sección donde dice Windows, cómo descargar e instalar Android Studio. Me ubico acá y aquí tengo el enlace que me enviará a la página de descarga de Android Studio. Voy a dar un clic, espero un momento y acá me va a mostrar siempre la versión más actualizada de este entorno de desarrollo. Para el momento de la creación de este video, la versión más actualizada es Android Studio Giraffe. Entonces lo que voy a proceder acá es dar clic. Me van a aparecer los términos y condiciones de la utilización de este software, los cuales voy a aceptar, y aquí tengo ya habilitada la opción para descargar el Android Studio. Voy a dar un clic y se va a proceder acá en la parte superior derecha con la descarga. Una vez descargado, aquí tengo ya el instalador de Android Studio. Debo considerar algunas situaciones como por ejemplo el antivirus, el cual debo deshabilitarlo, ya que en algunas ocasiones no me permite realizar el proceso de instalación. En este caso voy a dar clic derecho y voy a decirle que se ejecute como administrador. Y voy a proceder con el instalador. Muy bien, tengo aquí ya el asistente, doy clic en Next y aquí me indica que se va a instalar Android Studio. Eso no lo puedo desmarcar, puesto que es lo que estoy instalando. Sin embargo, el dispositivo virtual sí lo puedo desmarcar, es decir, si yo no tengo tanto espacio para trabajar con un dispositivo virtual, voy a utilizar mi dispositivo físico, pues lo desmarco. Igual más adelante se puede, dentro del mismo entorno de desarrollo, añadir un dispositivo virtual. En este caso solo voy a elegir Android Studio. Next. Me indica la ruta donde se va a instalar. Next. Y procedo con la instalación. Aquí voy a esperar un tiempo prudencial hasta que se completen todos los archivos que hacen posible el funcionamiento de este entorno de desarrollo. Muy bien, una vez que se complete doy clic en Next
y aquí me va a pedir inicializar Android Studio. Voy a marcar la casilla y doy clic en Finish. Muy bien, se va a activar esta pantalla donde me va a permitir personalizar algunos elementos del entorno de desarrollo. Me voy a la sección de personalizar y aquí tengo pues como inicial la combinación de colores para el software. Por ejemplo, voy a elegir Windows 10 Lite, me va a aparecer en este tono. Puedo elegir también Intelli Light, un tono más suave, o también puedo elegir el modo oscuro que aparece en esta tonalidad. Voy a dejarle ahí, me voy por Projects para inicializar mi primer proyecto ya en Android Studio. Voy a decir New Project. Aquí tengo algunas alternativas de acuerdo a los diferentes dispositivos que pueden manejar este sistema operativo. Tengo teléfonos y tablets, tengo smartwatch, los relojes, tengo televisión y tengo los dispositivos para los automóviles. Voy a elegir teléfonos y tablets. Selecciono esta opción que me dice Empty View Activity, es decir, va a arrancar el entorno de desarrollo con una primera pantalla, en este caso vacía. Únicamente Android ahí me va a mostrar el mensaje Hello World, que es con el que arranca pues su presentación. Selecciono Empty View Activity, doy clic en Next. Acá me pide un nombre para la aplicación. Yo voy a decirle App Inicio. Inicio. Me envía luego el empaquetado, el nombre del empaquetado. Voy a darle com.jlore app inicio. Los empaquetados, cuando se arranca, la gran mayoría aquí asoma example. No es muy recomendable dejarle como example, sino cambiarle por otro nombre. Me indica luego la ruta donde se guardará el proyecto, que de manera predeterminada pues lo envía a la carpeta del usuario, y esto lo puedo cambiar si lo necesito. Si no, pues le dejo ahí, no hay problema. En lenguaje tengo dos alternativas, Java o Kotlin. En este caso voy a utilizar Java. En SDK mínimo corresponde a la versión mínima de Android que debe tener el dispositivo para ejecutar este proyecto que yo voy a realizar. En este caso me indica que el mínimo API 24 corresponde a Android 7, donde el 96.3% de dispositivos pueden ejecutar este proyecto. Si yo cambio esta versión, por ejemplo Android API 27 con Android 8.1, me dice que el 91% de dispositivos va a poder ejecutar esta aplicación. Es decir, si yo, una vez que ya cree la aplicación en este proyecto y lo quiere instalar en un dispositivo que tenga Android 6, Android 7, no va a poder instalarse en dicho dispositivo. Voy a dejarle Android API 24, Android 7.0 y doy clic en Finish. Entonces aquí voy a esperar hasta que los elementos necesarios para el funcionamiento se carguen. Acá en esta parte inferior derecha pues está completando todas las funcionalidades para hacer posible la ejecución. Luego me van a aparecer aquí unos archivos que son muy necesarios y que corresponden pues a el desarrollo en sí de la aplicación. Aquí tengo el mainActivity.java, que es la codificación de las diferentes pantallas, y tengo el ActivityMain.xml, que es la primera pantalla. En este momento todavía no aparece porque está cargándose los diferentes componentes. Esto tarda un poquito la primera ejecución de Android Studio. Ya con las demás ejecuciones ya el proceso va a ser un poco más fluido. Esperamos un momento hasta que cargue la primera visualización de la pantalla como saldría ya en mi aplicación. Muy bien,
Una vez descargados todos los componentes, pues me va a aparecer el diseño que tendría mi aplicación con su primera pantalla. Aquí está, me indica el Hello World, que es como aparece pues la pantalla con sus elementos, en este caso un único. Entonces tengo el ActivityMain.xml, que es la parte visual, y tengo el MainActivity.java, que es la parte de código, la que va a hacer posible el funcionamiento de los elementos que luego se inserten acá en cada una de las pantallas que vaya a tener mi aplicación. Para instalar Android Studio, en este caso en una Mac, procedemos de la siguiente manera. Me voy a un navegador, en el buscador, en este caso Google, ubico descargar Android Studio. Me va a llevar al sitio web oficial de Android Studio, en la cual pues me va a aparecer las siguientes novedades. Antes de comenzar, pues me sugiere algunos requisitos previos que debe cumplir mi equipo para que pueda ejecutarse Android Studio sin ninguna novedad. A mi izquierda tengo las diferentes alternativas, así como los sistemas operativos en los que puede ser instalado Android Studio. Para este ejemplo voy a elegir el sistema Mac OS. En este caso, primero voy a verificar los requisitos del sistema. Entonces aquí me indica que para el funcionamiento óptimo de Android Studio necesito, en este caso, el sistema operativo 10.14 o versiones posteriores, y los chips, en este caso basados en ARM o Intel. Me dice también 8 GB de memoria RAM o superior, y también 8 GB de espacio disponible en el disco como mínimo para poder ejecutar el IDE, que es el entorno de desarrollo, más el SDK de Android y un emulador adicional. También me indica que la resolución de la pantalla mínima es de 1280 x 800. En mi caso, en esta Mac es una Mac M1 con 16 GB en RAM y con un espacio de 200 GB disponible en disco duro. Por lo tanto, no voy a tener inconvenientes al momento de realizar el proceso de instalación y luego la utilización del Android Studio. Muy bien, entonces acá tengo la otra alternativa donde me dice cómo descargar e instalar Android Studio para Mac OS. Selecciono y aquí tengo la opción donde me indica que en cualquier navegador me ingrese a la página de descarga de Android Studio. Voy a hacerlo. Me va a guiar, me va a llevar a la página de descarga, donde va a estar disponible la versión más reciente de este entorno de desarrollo. Al momento de la elaboración de este video tutorial está disponible la versión Android Studio Jirafa. Muy bien, entonces lo que debemos proceder simplemente es dar clic en descargar. Me indica los términos y condiciones de la utilización de este software. Acepto, y aquí tengo las alternativas, ¿sí? Me ha detectado de que tengo un sistema operativo de Mac. Entonces yo debo elegir con cuál de los dos cuenta mi equipo. En este caso es mi equipo tiene Mac con chip de Apple Silicon. Entonces selecciono y procederá a la descarga. Una vez descargado, me voy al Finder, a la carpeta de descargas, y voy a tener aquí Android Studio para poder ser instalado. Entonces procedo con la instalación. Aquí es muy fácil, simplemente debo arrastrar el icono hacia la carpeta de aplicaciones y esperar que el proceso se complete. Muy bien, se ha completado el proceso. Ahora debemos verificar algunas características
que van a aparecer al momento de inicializar por primera vez el entorno de desarrollo. Entonces voy al Android Studio, selecciono para su primer uso. Muy bien, entonces como me dice que es una app descargada de internet, debo confirmar para proceder con la ejecución. Aquí tenemos ya la versión Giraffe. Entonces me dice que si deseo enviar de pronto alguna información para el soporte de Google, que sigan mejorando pues este entorno de desarrollo. De momento le voy a decir que no quiero enviar. Muy bien, y me va a aparecer ya la elección para realizar un proyecto para personalizar alguna característica del entorno de desarrollo, en este caso como es el color del tema, por ejemplo. Tengo esta versión que va a salir pues en tono oscuro. Tengo esta otra versión un poco más liviana y tengo esta otra versión. Voy a elegir esta versión que me va a permitir pues estar mucho más tiempo en pantalla y no cansar pues mucho la visualización. Bien, me voy por proyecto y aquí tengo pues la opción de crear un nuevo proyecto. Entonces aquí tengo un nuevo proyecto, Android Studio. Como es para dispositivos Android, pues tiene varias alternativas en sus dispositivos. Estos son celular o tablet. Tengo relojes, smartwatch, tengo Android TV y tengo pues las alternativas para los dispositivos para los autos. Para este momento voy a elegir phone and tablet, ¿sí? Celular o una tablet, y voy a elegir un proyecto vacío. En este caso voy a elegir Empty View Activity. Doy clic en Next o siguiente. Me pide un nombre para la aplicación. Voy a poner inicio, app inicio. Aquí me dice cómo se va a llamar el compilado de todo el proyecto. Es recomendable quitarle este example y dejarle, por ejemplo, con punto .jlor. Le voy a ubicar aquí para el ejemplo, .app inicio. El lugar donde se va a guardar es en la carpeta de usuario, que es la ruta por defecto que trae Android Studio. Sin embargo, esto yo lo puedo cambiar de acuerdo a mi necesidad. Luego me pide el lenguaje con el que yo voy a estar trabajando. En este caso yo voy a seleccionar Java. Sin embargo, Android Studio ahora trae también su lenguaje Kotlin, ¿no? Para los proyectos yo voy a trabajar en este caso con Java. Y luego me dice el mínimo SDK o la versión de Android mínima en la que se va a ejecutar mi proyecto. En este caso, si yo selecciono Android API 24, que corresponde a Android 7, me indica aquí que va a estar disponible para el 96% de los dispositivos. ¿Sí? Mi proyecto va a estar disponible para el 96%. Si yo selecciono una versión superior, por ejemplo Android Oreo, la 8.0, me dice que va a estar disponible para el 93%. Es decir, si un dispositivo está, luego el proyecto yo lo quiero instalar en un dispositivo que sea inferior, sea este 7, 6, 5, que ya es muy poco probable, pues no va a poderse instalar la aplicación en ese dispositivo. Entonces le voy a dejar con API 24 y doy clic en finalizar. Aquí al momento, como es el primer uso del entorno de desarrollo, está descargando los componentes actualizados para que funcione de la mejor manera los diferentes dispositivos y las diferentes pantallas o los diferentes elementos con los que va a contar mi aplicación. Muy bien, aquí me dice que ya está listo y por último doy clic en Finish. Aquí voy a esperar otro momento hasta que el proyecto cargue en su conjunto. Aquí me está dando algunas bondades de la nueva versión de Android Studio. ¿Sí? Esto voy a minimizar un momento para que se visualice el modo de la primera pantalla. En este caso, pues las activities o las pantallas que se vayan a generar tienen dos archivos. El uno es el .java, que es la codificación la que hace posible que trabajen todos los elementos,
y el otro es el .xml, que es la parte visual, la parte de cómo va a ver el usuario final su aplicación. Ya. Voy a ubicarme un momento en el activity main.xml, que es el archivo que se genera, y voy a esperar hasta que se visualice. Al momento pues está en la parte inferior, como se puede observar, están actualizándose algunos componentes para que todo el proyecto pueda trabajar sin novedad. Recordar que este proceso lo realiza en el primer uso, ya de ahí en adelante pues ya van a quedar cargados estos elementos. Muy bien, una vez ya compilado todo, cargado todos los componentes, pues me presenta la visualización ya en pantalla de la primera ventana que tendría mi aplicación, con el típico Hello World que le envía Android Studio. Entonces aquí tengo mi primera pantalla que ya tendría mi aplicación como tal. Esto sucede en el archivo activity main.xml. Sin embargo, en el main.activity.java está la parte de código, la que va a hacer posible que los elementos que yo ubique acá luego les pueda dar la funcionalidad de acuerdo a mis necesidades. Entonces tendríamos ya el acceso a la primera pantalla del entorno de desarrollo de Android Studio. Los elementos que ya luego ubique en cada una de las pantallas que tenga mi aplicación, pues los veremos en el siguiente apartado.